Paz, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Desde Villa Ballester, partido de San Martín, estamos predicando la palabra del Señor, un mensaje de salvación y vida eterna para todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Paso a presentar a mi hijo, el cual nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios en esta tarde. Hola hermano, que Dios les bendiga. Yo soy Bautista. Vamos a leer en San Marcos, capítulo 4, versículo 35, que dice así: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Amén, gloria al Señor. Acá vemos en la palabra del Señor que tenemos una historia, la historia de la provincia de Galilea, en la cual el Señor tuvo su infancia. Allí realmente en Nazaret, donde realmente Él ejecutaba el trabajo de carpintero juntamente con José, aquel que le había criado, aquel que le había enseñado la profesión de carpintero, y ahí estaba viviendo en Nazaret. Pero el ministerio realmente más glorioso y de popularidad lo tuvo en Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima. Como digo marítima, estaba pegado al mar de Galilea. El mar de Galilea también llevaba el mismo nombre que la provincia de Galilea, donde el Señor se había criado, dijimos, en Nazaret, pero tuvo en Capernaum, que también pertenece a la provincia de Galilea, el ministerio de popularidad, o sea que fue conocido ahí en Capernaum. Esta ciudad marítima que llevaba y que estaba al lado del mar de Galilea, que dijimos que tiene el mismo nombre de la provincia de Galilea, ahí en Capernaum era un lugar estratégico, donde muchas barcas iban y venían, donde había un puerto, donde había mucho movimiento, donde realmente había mucha gente, y era un lugar estratégico para ejercer el ministerio de popularidad del Señor Jesús. Este último realmente llamado Mar de Galilea era realmente en el cual el Señor se dirige en este momento a pasar del otro lado del mar de Galilea, y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Estaba hablando del otro lado de Galilea, del mar de Galilea. Este mar de Galilea que se le llamaba mar, pero comparado al mar Mediterráneo, no era más que un lago, porque realmente este mar de Galilea tenía 20 kilómetros de largo y 10 de ancho, que realmente era más un lago que un mar, pero es llamado Mar de Galilea. Y Jesús le dice a sus discípulos, estando en Capernaum: pasemos al otro lado. Significa que iban ahí a Betsaida. Y ahí en Betsaida realmente había una historia que se debía de concretar. Pero nos dice la palabra del Señor que hemos acabado de leer, nuestro hermano. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. O sea, pasar desde Capernaum hasta el otro lado del mar de Galilea, o sea, a Betsaida. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, o sea que porque este era un lugar de un puerto marítimo, ¿no?
pero se levantó una gran tempestad. Cuando ellos ya estaban en medio del mar de Galilea, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se inundaba. Era realmente algo sobrenatural lo que había pasado por el mar de Galilea. Entendemos que estos eran hombres de mar, eran pescadores, y si hubiesen sabido de que una tempestad venía, no iban a intentar cruzar el mar de Galilea. Pero ¿qué queremos decir con esto? Nos dice la palabra: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, o sea, el agua del mar echaba en la barca, de tal manera que se anegaba, o sea, se estaba inundando, se estaba llenando y se iba a ir a pique. Y él estaba en la popa, o sea, hablando de Jesús, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron sus discípulos y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese, mientras se desataba esta tremenda tormenta de viento y las olas estaban inundando la barca, nos dice la palabra del Señor que Jesús dormía plácidamente recostado sobre un cabezal, sin ningún temor. Entonces dice la palabra de Dios que Él se levanta y reprende al viento y le dice: cállate. Y reprende a las olas y dice que se hizo grande bonanza, de tal manera que desapareció el viento, desaparecieron las olas y se calmó todo. De tal manera que Jesús les dijo: no tenéis fe. Pero cuando vieron esto, los discípulos, que todavía no habían tal vez entendido quién era este Dios hecho carne, Jesús de Nazaret, dijeron: ¿quién es este que aún el mar y el viento le hace caso? Pero ¿qué había pasado? Dice que se levantó cuando estaban en medio del mar, se levantó una tempestad de viento que agitaba las olas y llenaba la barca de agua y se la quería tirar a pique. Pero cuando Jesús es despertado, Él dice que reprende al viento y ordena al mar que se calme. El viento tendrá oídos. El mar tendrá oídos para escuchar. Lo que el Señor reprendió fue al enemigo, a los demonios que tenían pensado echarle la barca a pique. ¿Con qué motivo? Ahora lo vamos a ver. El motivo del enemigo era realmente que ellos no llegaran a cruzar el mar de Galilea, ahí en Betsaida, para que ellos no llegaran a la región de Gadara. ¿Por qué? Porque nos sigue hablando la palabra del Señor, y ya en el capítulo 5, que cuando ellos pasan al otro lado, llegan a Betsaida y al lugar de Gadara, dice que vino de los sepulcros un endemoniado realmente muy feroz, que nunca podía haber sido atado por nadie, porque dice que aún lo ataban con cadenas y con grillos, pero dice que este endemoniado rompía las cadenas y siempre de día y de noche andaba asustando a la gente, que dormía en los sepulcros, en los cementerios, y con piedras hería su cuerpo, y era feroz en gran manera. Pero cuando el Señor y sus discípulos descienden de la barca, dice que este poseído del diablo
se arrodilla ante los pies del Señor y le dice: Hijo del Dios viviente, del Dios Altísimo, ¿has venido para atormentarme? Dice: te conjuro por Dios que no me atormente. La palabra conjuro significa te ruego. Los demonios le decían al Señor, porque le conocían quién era, sabían que era el Hijo de Dios, y le decían: te ruego por Dios que no me atormente. Entonces el Señor le pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice, o sea, el demonio hablando por este hombre le dice: Legión me llamo porque somos muchos. Entonces el Señor le ordenaba que salieran de ese hombre. Y ellos le dicen: si nos echas de él, déjanos ir a ese hato de cerdos. Dice que en aquel lugar había un gran hato de cerdos, de más de 2000 cerdos que estaban paciendo en aquel lugar. Y dice: si nos echas de él, permítenos ir hasta ese hato de cerdos. Fíjese que esta legión que este hombre tenía eran miles de demonios que se habían apoderado de su cuerpo, se habían apoderado de su mente, feroz en gran manera. Y dice que andaba desnudo, y dice que dormía en los sepulcros, y era feroz en gran manera. Pero cuando lo ve al Señor, lo reconoce que él era el Dios hecho carne, y le dice: permíteme que vaya hasta aquel hato de cerdo. El Señor les permite, salen los demonios de este hombre y se meten en los cerdos, pero dice que los cerdos, poseídos de esos demonios, caen por un despeñadero en el mar y se ahogan. Y la gente que estaba cuidando los cerdos se van corriendo a anunciar lo que había pasado. Y la gente, cuando vienen los dueños de los cerdos, ven a este hombre, el gadareno, que había sido poseído del diablo, en su cabal juicio, vestido y con el entendimiento restablecido. Ya no era el loco feroz que aterrorizaba al pueblo, sino que era un hombre normal. Y en vez de darle gracias al Señor, porque ellos valorizaron más la pérdida económica de estos 2000 cerdos que la liberación de este hombre. Y le dijeron al Señor que se fuera de su región. Entonces el Señor se dirige a la barca nuevamente con sus discípulos para irse para otro lugar. Y el que había estado endemoniado, el gadareno, le dice al Señor: permíteme, Señor, seguirte e ir contigo. Pero el Señor no se lo permitió y le dijo: vete a tu familia, vete a tu ciudad y di y cuenta la gran bendición que has recibido y como Dios has tenido misericordia de ti. Esta historia nos da a entender, hermano, y ahora entendemos por qué el diablo le quería echar la barca a pique. Porque él sabía que si Jesús llegaba a la región de Gadara, estos demonios iban a tener que dejar a este pobre hombre que estaba poseído. Y estos demonios que estaban en este hombre fueron los que tuvieron parte en esa gran tempestad de viento y agitaron las olas para tirarle a pique la barca y que todos se ahogaran. Pero, queridos hermanos, ahora entendemos por qué causa sucedió esta gran tempestad. No era algo natural, porque estos eran hombres de mar y conocían las tormentas. Esto sucedió de repente porque el enemigo estaba enojado, porque sabía que estos demonios tenían que salir de este hombre. Usted dirá: pero ¿qué importancia tenía esta persona si estaba poseída de que quedara libre? ¿De qué le podría importar a los demonios? Primeramente porque ellos se habían apoderado
estos miles de demonios se habían apoderado de este hombre, estaba muy cómodo en ese cuerpo, porque los demonios son espíritus sin cuerpo y buscan un cuerpo para morar en él. Pero también ellos sabían que este hombre, cuando estaba libre, iba a ser un portador de la palabra de Dios. Y este hombre, cuando fue liberado, fue hasta el lugar de Gadara, porque él era gadareno, fue a sus parientes, fue a sus vecinos, fue a su provincia, y realmente en la provincia de Decápolis empezó a predicar el Evangelio del Señor, y por medio de él mucha gente fue bendecida y mucha gente conoció el Evangelio del Señor y mucha gente fue salva. Por esto era que no quería Satanás con sus demonios, con su séquito de espíritus inmundos, que este hombre fuera liberado. Pero vemos aquí en la palabra del Señor que nos enseña y cómo podemos entender esto. La barca representa a la iglesia y los marineros, los discípulos, representa a cada uno de nosotros, queridos amigos, hermanos, que estamos en la barca. Dijimos que la barca es la iglesia. Mientras estemos en la barca estamos a salvo, porque el gran capitán está en esa barca. Jesucristo está en la iglesia evangélica, porque predicamos su evangelio, la palabra de Dios. Y dice el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dijimos que la barca representa a la iglesia, los tripulantes de la barca son los creyentes, los cristianos evangélicos. El mar siempre representó a las naciones y representa realmente el peligro que hay en el mundo. O sea, el mar representa al mundo, representa a las naciones con sus tentaciones y con sus peligros. Queridos amigos y hermanos, si estamos en la barca con Jesús a nuestro lado, no intentemos dejar la barca, porque mientras estemos con Jesucristo, la palabra de Dios dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y entonces, queridos amigos, hermanos, hoy sabemos que Cristo nos amó tanto que dio su propia vida para perdonar nuestros pecados. Fíjese, Jesús cruzó el mar de Galilea, hizo esos 10 kilómetros de mar para cruzar desde Capernaum a Betsaida, para poder llegar a la región de los Gadarenos, para poder llegar hasta Capernaum. Pero vemos aquí, hermano, en la palabra del Señor, que de Capernaum el Señor sale y llega a Betsaida y luego a la región de los Gadarenos. Pero vemos, hermano, gloria al Señor, que importante que nosotros sabemos que si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos también, hermano, que dice la palabra del Señor: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se inundaba, ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Lo que a veces el Señor permite que nuestra barca, que nuestra iglesia, que nuestra fe sea zarandeada por el enemigo, para que nosotros también reconozcamos al Señor Jesucristo y que no luchemos con nuestra propia fuerza, porque los problemas que vienen, las dificultades, no son por casualidades. Y el enemigo sabe que al fin tendremos la victoria
y entonces Él quiere traer los problemas, las dificultades, para que realmente nuestra fe se acabe y se achique. Pero nosotros sabemos que si perseveramos en las cosas del Señor, si ponemos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de todas las cosas, al fin tendremos la victoria. Pero fíjese, primero tuvo que pasar la tormenta. Y muchas veces los cristianos, muchas veces la iglesia evangélica, tiene que pasar la tormenta, tiene que pasar el problema, tiene que pasar la dificultad para que luego, a la postrimería, seamos bendecidos. Porque toda tormenta que se levante contra la iglesia de Jesús realmente no es algo natural, sino que viene de parte del enemigo. De parte del enemigo que en ese momento estaba usando parte de la naturaleza para querer echar abajo la barca. En este tiempo, la iglesia que acá es representada por la barca, también es sacudida por el viento de la inmoralidad, por el viento de la envidia, por el viento que impulsa a Satanás soplando, a veces sobre los hijos del Señor y a veces usando también a los hijos de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga para que tengamos plenamente la mirada puesta en Jesucristo y que ninguna tormenta nos atemorice. Fueron ante el Señor y le dijeron: Señor, despiértate, no tienes cuidado, que estamos pereciendo, nos vamos a ahogar, la barca se está llenando de agua. Pero Jesús fue, dice, reprendió al viento y ordenó al mar que se callara y se hizo una gran bonanza, una gran paz. Se calmaron las aguas. Hoy en día también estamos como en una barca y las olas son contrarias, el viento es muy fuerte, soplado por el enemigo. Dijimos que el mar representa al mundo con sus atractivos y sus peligros. Pero, querido amigo y hermano, mantente en la barca porque el capitán es Jesús.